Entonces, ya tenemos esta expresión, para la cual ya tenemos esta expresión para la cual sabemos lo siguiente. Vamos a... Entonces ya llegamos a esta expresión, para la cual sabemos que en este caso tenemos un signo negativo aquí. Un signo negativo aquí, el cual surgió de multiplicar esta expresión por este negativo, por este negativo, por este negativo. Tal como está aquí. Tenemos menos por menos, más por menos, menos. Y aquí para el seno también tendríamos un signo negativo, el seno de aquí. De aquí nosotros sabemos que este término se anularía con este término y este término se simplificaría con este término. De tal forma que toda esta expresión se reduce a esta, que está anotada en este renglón y en este renglón. Entonces nosotros podemos factorizar el signo negativo de la función coseno y de la función seno. De tal forma que una vez que nosotros utilicemos la expresión que nos permite simplificar la suma de senos y cosenos, y como factorizamos el signo negativo de la función seno y la función coseno, tendríamos la raíz cuadrada de la frecuencia natural del sigma al cuadrado más la frecuencia natural amortiguada al cuadrado por el seno de la frecuencia natural amortiguada por t más la tangente a la menos 1 de la frecuencia natural amortiguada entre sigma, donde el signo menos, que les digo que se ha factorizado, queda en esta posición, lo cual nos tendría a tener, al multiplicar esta expresión por este término y esta expresión por este término, la siguiente función, que nos permite definir el comportamiento de la partícula en términos de su posición cuando la fuerza impulsora o excitación se comporta de acuerdo a una función escalón unitario. ¿Y cómo se vería esto gráficamente? Aproximadamente de la forma de la cual pueden visualizar ustedes aquí, donde a medida que pasa el tiempo, el segundo término se va haciendo más pequeño, porque e a la menos t se va haciendo más pequeño a medida que t se hace más grande. Entonces, la x de t estaría oscilando en torno a este valor, hasta que en un determinado momento, que nosotros sabemos que es igual a 4 por 1 entre sigma, se considera que este término ya se puede tomar en cuenta como un 0 y la posición de la partícula se estabilizaría en la posición f entre la masa de la partícula entre la frecuencia natural amortiguada al cuadrado más sigma al cuadrado. ¿Y esto tiene sentido? Bueno, efectivamente tiene sentido. ¿Por qué? Porque algo de un ejemplo de esta forma se podría ilustrar bajo el siguiente concepto, bajo el siguiente ejercicio. Hagan de cuenta que yo tengo una cuerda de guitarra, la cual descansa en el punto de equilibrio estable. Yo voy a ejercer una fuerza constante sobre ella, de tal forma que al alejarla, la guitarra va a empezar a oscilar. Pero como yo mantengo esta fuerza constante, su oscilación o energía que desarrolló al alejarla de su punto de equilibrio estable se va a terminar y la cuerda se estabilizaría en una determinada posición en el espacio. Gracias a la fuerza constante que estoy ejerciendo sobre ella. De la misma forma que la onda oscilatoria se va a estabilizar y su oscilación va a terminar en el valor f entre la masa de la partícula entre la frecuencia natural amortiguada al cuadrado más sigma al cuadrado. Y por el momento sería todo con respecto a este tipo de sistemas. Continuamos con el siguiente caso.